Fátima, buenas tardes a todos los amigos que están del otro lado de la pantalla, conectados a Latina Noticias Mediodía. Lunes negro, así como estas imágenes del petróleo que veíamos tanto en el mar de Ventanilla como en el Ecuador. Lunes negro para el gobierno de Pedro Castillo. La verdad, Fátima, hay una sensación de mucha inestabilidad política a esta hora de la tarde, porque esto que empezó como una carta de renuncia el día viernes, Fátima, ha tenido desarrollo esta noticia el fin de semana y finalmente el presidente decidió que aceptaba la carta de renuncia de Avelino Guillén al Ministerio del Interior y decidía apartar a este exfiscal supremo, decidía apartarlo de esta importante cartera en su gobierno. Esta baja de Avelino Guillén, Fátima, terminó revelando toda una situación complicada en el manejo del círculo más íntimo del presidente Pedro Castillo. Una situación que incluso hace pensar a muchos periodistas que podría venirse en las siguientes horas más renuncias en este gabinete. ¿Qué pasa si cayó el ministro Avelino Guillén? Pues ahí también hay una ruptura de confianza con lo que piensa la premier Mirta Vázquez. Mirta Vázquez le había dado su confianza a Avelino Guillén. ¿Y cómo queda la relación entre la premier y el presidente Castillo? Vamos a hablar de todo esto, Fátima, pero antes vamos a darle el pase a nuestra compañera Vanessa Sánchez, que nos indican está en Palacio de Gobierno, donde allí esta mañana se reunió, Fátima, la premier Mirta Vázquez con el presidente Pedro Castillo. Vanessa, ya te tenemos en imágenes. Cuéntanos, ¿cómo está la situación allá? Así, Santiago, Fátima, muy buenas tardes. Y tal como señala, y la información que tenemos nosotros es que esta mañana se han reunido el presidente Pedro Castillo con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Nosotros hemos visto ingresar temprano el vehículo de la premier y al interior de Palacio de Gobierno ya se habría dado este encuentro. El tema que habrían abordado es precisamente sobre esta renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén, que ya ha sido aceptada. Lo que en estos momentos ocurre aquí en los exteriores de Palacio de Gobierno es que todavía no se conoce el nombre de quién asumirá esta importante cartera en medio también de la situación que se vive por la inseguridad ciudadana. Hay un decreto que declara en emergencia Lima Metropolitana y el Callao, que todavía está pendiente de firmar el día viernes. Precisamente Avelino Guillén había llegado aquí a Palacio de Gobierno, también nos había informado que venía para firmar este decreto y que solo faltaba la firma del ministro de Vivienda, que reemplaza, hay que precisar, al ministro de Defensa, para que ya finalmente pueda promulgarse este decreto supremo. Al parecer eso ha quedado ya todavía en stand-by hasta el momento, pero mientras tanto no se sabe y no se conoce el nombre, Santiago, Fátima, de quién va a asumir esta importante cartera en el sector interior. A quien sí hemos podido ver hace ya varios minutos ha sido ingresar a Carlos Jaico, el secretario general del despacho presidencial. Ingresó rápidamente, no quiere brindar declaraciones, tampoco quiere aclarar la situación respecto a esta reunión que ha sostenido con representantes de la empresa Repsol en la Embajada de España. Aquí estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir el día de hoy también respecto a lo que va a ser la juramentación del nuevo titular del sector interior, compañeros. Bien, muchas gracias, Vanessa, por esta información. Y nos quedamos con la preocupación, Santiago, porque precisamente se ha declarado en emergencia, por ejemplo, Lima y Callao. Se habla de esta necesidad de por fin tener políticas que permanezcan en el tiempo para poder acabar con la inseguridad ciudadana. Y sin embargo, otra vez el Ministerio del Interior descabezado en 6 meses, 3 ministros para esta cartera tan importante. Y te decía, Fátima, que la crisis que se está viviendo al interior del Palacio de Gobierno coincide con estos 6 primeros meses de Pedro Castillo en el poder, pero también coincide con este momento donde se ha vivido otra crisis en el entorno medioambiental. Hablamos de la crisis del caso Repsol. También coincide la renuncia de Avelino Guillén con este mal momento que quedó como resaca de las entrevistas que el jefe de Estado dio a la cadena internacional CNN. Entonces tenemos 3 grandes problemas que enfrenta en este momento Pedro Castillo, con el rumor de que podría haber más ministros sumándose a la salida del ministro del Interior. Y vamos a ver cómo reaccionó, por ejemplo, el ministro de Economía, Pedro Franque, una persona con mucho poder en el entorno de Pedro Castillo, en el gobierno de Pedro Castillo. Y mira, porque, atención sus palabras, termina diciendo Pedro Franque, que expresa toda su solidaridad con Avelino Guillén, un paladín en la defensa de los derechos humanos. En el gabinete ha sido puntual en la lucha contra la corrupción. Estimado Avelino, estoy seguro de que nos seguiremos encontrando en la lucha por un país mejor. Un fuerte abrazo
dice Pedro Franque, una persona, Fátima, que te decía, sostiene a este gobierno desde el Ministerio de Economía, Pedro Franque, que le muestra su amistad, le muestra su respeto a Avelino Guillén. Queda en incertidumbre cuál va a ser el camino de la premier Mirta Vázquez. ¿Romperá de alguna manera con Pedro Castillo luego de que vio la salida de Avelino Guillén? Han quedado muchas dudas al respecto, pero en este momento es mucha la incertidumbre que hay respecto a cuál sea el paso del gabinete o cuáles sean los próximos pasos del gabinete. Pero este tuit del ministro de Economía parece más bien tomar distancia de la situación en la que se ha visto envuelta la renuncia de Avelino Guillén. No ha sido una renuncia en la que simplemente me voy porque un día decidí ya no ocupar la cartera del Interior. Ha tenido días, o podemos decir semanas, en las que esto se ha ido, agrandando en la situación de determinar, aceptándose su renuncia, cuando ha tenido incluso él declaraciones en el sentido de que le sorprendía la actitud del presidente de la República. Por lo que, aunque muestre el respaldo, ¿cuál es el mensaje ahí también del ministro de Economía al presidente de la República? Es una pregunta que me parece válida, Santiago. Y por otro lado, ¿cómo se guarda coherencia cuando te das cuenta que un ministro se va básicamente por la inacción o el silencio de un presidente que, como ha dicho Avelino Guillén, es un silencio que dice mucho? Así es, Fátima. Es, recordemos, un patrón del jefe de Estado, de Pedro Castillo, un patrón en su conducta, en su forma de gobernar, esta lenta reacción. La carta de renuncia se presenta el día viernes, el presidente prefiere dejar pasar estos 2 días y ayer termina a través de Twitter el presidente confirmando la salida de Guillén. Una respuesta lenta en lo práctico, pero también deja dudas de cómo el presidente termina o qué importancia le da el presidente al tema político, porque Guillén era una persona de peso político en su gabinete. Guillén no sale con ningún cuestionamiento sobre su honorabilidad, sobre su labor al frente del sector interior. Más bien, Fátima, se está poniendo foco en la verdadera razón por la que Avelino Guillén abandona el sector interior. Una presunta situación de mucha corrupción al interior de la Policía Nacional, una diferencia con el jefe de la Policía Nacional, el ex jefe ya, el comandante general Gallardo, y allí se ve, Fátima, que el presidente en un momento no supo a quién respaldar. Termina Pedro Castillo confirmando, por un lado, la salida de Avelino Guillén como ministro del Interior y por otro lado termina confirmando Pedro Castillo el pase al retiro del general Gallardo, ex jefe de la policía. Una situación de alguna manera desastrosa para el sector interior, que se queda sin ministro y sin jefe de la policía. Veremos cómo enrumba en este aspecto el presidente Pedro Castillo, pero